arrancamos. Bueno, vamos a arrancar, chicos, los que estén y los que no se van a ir sumando. Bueno, gracias Maxi por acompañarnos. Y bueno, seguimos con la tercera propuesta de esta jornada de seminarios, que nos está acompañando Maximiliano del Campo, que es arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo recibido en los 90, y tiene estudios de posgrado y participa como expositor en seminarios y talleres, y también una amplia experiencia en gestión pública, política de regulación de suelos, gestión de suelos y grandes proyectos urbanos, y compañero de Sonia, que obviamente que ella lo va a continuar en la presentación mucho mejor que yo, de trabajo de Promeva de años. Y bueno, Maxi nos está acompañando, él va a hablar del Promeve, 25 años de una política pública en el hábitat. Y bueno, no, Sonia, no sé qué más querrás hablar y ampliar del espectro y amplio currículum de Maxi, todo tuyo. Y Maxi, gracias por acompañarnos y por tomarte este tiempo. Bueno, más que nada quería comentar lo que ya comentaste, Guille, en las charlas anteriores, de que esta charla fue propuesta por Carlos justo antes de su partida, y que obviamente Carlos propuso a Maxi como un referente importantísimo del Promeva. Y bueno, para Carlos el Promeva también era como su gran hijo, ¿no? Con lo cual, bueno, seguimos sintiendo una carga emocional muy fuerte con todas estas charlas de estos días. A Maxi tengo el súper honor de conocerlo como compañero de Promeva en distintas etapas y desde distintos lugares, desde la unidad central, desde las unidades ejecutoras, y bueno, excelente profesional, excelente persona. Así que Maxi, todo tuyo. Bueno, buenos días, y en primer lugar, gracias a ambos, a Guille y Sonia. Ayer escuchaba cuando se presentaban, creo que, bueno, en algún momento a Miki y a Ale, cuando presentaban Prosofa, que planteaban, digamos, ¿no? que era la presentación de una experiencia que también las atravesaba, y probablemente también mi presentación esté cruzada por mi propia subjetividad, porque bueno, buena parte de estos 25 años he sido parte de este programa. Y sí, quiero empezar, y a lo mejor también después terminar, compartiendo este reconocimiento por Carlos. Cuando ingresé al programa, él era el coordinador, y realmente, digamos, lo que he aprendido de él ha sido muchísimo, no solamente en términos de lo profesional, sino en el modo de abordar en contextos complicadísimos, en situaciones totalmente dificultosas, la posibilidad siempre de vislumbrar respuestas, salidas, alternativas, que bueno, que estos programas que justamente, digamos, abordan situaciones complejas, requieren esa mirada, ese impulso. Entonces, la verdad que, nada, quiero participar también del homenaje, del reconocimiento, del recuerdo de Carlos y de su generosidad con esta charla también. Bueno, no, digamos, yo sobreentiendo, pero capaz que no, y después les voy a compartir, hay muchos links de presentación del programa. Ya hay muchos estudios e investigaciones hechas sobre el programa, pero de cualquier manera me parece interesante como partir de algunos datos duros,
Ustedes vienen de una charla en la cual Damián hizo más un recuento como estructural del proceso de la evolución de las políticas públicas de hábitat, y bueno, yo me voy a circunscribir solamente a la experiencia del Promeva, o algunos aspectos, mejor dicho. Lo primero que es un programa, bueno, que creo saben, surge en la década del 90 con un conjunto de programas focalizados en aquel momento en el área de desarrollo social, eh, y, y en aquel momento yo les comparto algunas filminas de lo que fue las definiciones del programa en aquellos en aquellos primeros momentos. Se planteaba no como un programa de hábitat, sino como un programa social, pues estaba en desarrollo social, y fíjense que decía resuelve, ¿no? Tenía una ambición importante, eh, obviamente los déficits de infraestructura básica, temas ambientales, temas dominiales, y fortalecimiento de organizaciones de la comunidad, porque lo que se planteaba era como un programa de abordaje integral de la pobreza urbana en villas y barrios y asentamientos, ¿no? Donde estas problemáticas todas están cruzadas. No existe, digamos, justamente la complejidad que aborda es este conjunto de- de déficits eh, cruzados. Pero bueno, al recuperar esta filmina me impresionaba que diga resuelve, porque después empezamos a usar palabras un poco más, menos pretenciosas, digamos. Aporta resolver o busca resolver. Eh, y esta es otra filmina también, que yo le llamo caja de herramientas, porque el programa lo que contaba era con un conjunto de recursos eh, que tenían que ver con la legalización de la tierra, digamos, con todos los aspectos que supone la regularización del dominio en los barrios, eh, la ejecución de obras de infraestructura básica, y depende de la época, incluso con intervenciones intradomiciliarias, con mejoramientos habitacionales o núcleos húmedos, eh, que garanticen la conectividad a los servicios básicos de la familia de los barrios. Eh, un aspecto que después voy a destacar fuerte, que tiene que ver con, en aquel momento se decía incremento de capital social y humano, que tenía que ver con un conjunto de acciones que acompañaban el trabajo con la comunidad y con las organizaciones barriales y con los vecinos, no solamente en lo que tiene que ver con fortalecimiento de organización, sino también con promover distintos eh, acciones, emprendimientos, junto con la comunidad. Y un último aspecto, que era un componente de fortalecimiento de capacidad de gestión, que tenía que ver con el fortalecimiento de los equipos locales, ¿no? Y entonces hubo también una época muy importante eh, de intercambios, de encuentros de equipos locales, y hubo muchas acciones de capacitación sobre eso. Pero este era como el conjunto de herramientas que aportaba el programa. Me detengo en esta otra filmina, porque lo particular que incorporó este programa en relación a otros de ejecución de obras de infraestructura o de mejoramientos, era que el programa financiaba y financia equipos territoriales, es decir, equipos técnicos que trabajan en los barrios permanentemente, digamos, eh, y que, digamos, trabajan desde la supervisión de la obra hasta todo lo que tiene que ver con
el trabajo con la comunidad, con las organizaciones, con, digamos, con todos los aspectos que involucran el desarrollo de los proyectos en los barrios. Esta es una particularidad muy importante, porque no se considera un programa de obra pública, sino un programa justamente que, a partir de los recursos humanos que pone en juego, interactúa con distintos aspectos y variables que hacen a la complejidad del problema de la pobreza urbana. Y otro aspecto, se darán cuenta, son como filminas que yo recupero de otra época, pero digamos, hace como la presentación. Y otro aspecto sobre el cual hace este programa es el tema de la sustentabilidad de lo, que de lo ejecutado, a través sí de ese equipo de campo permanece luego de la obra. Hay un seguimiento del mantenimiento de los convenios que se hacen con los distintos organismos para el, digamos, no solamente para el uso de las obras, para la prestación de los servicios y para el mantenimiento. Y también se plantea acá la articulación con otros programas. Fíjense la terminología, todo como es de programa, que ahora lo vamos a recuperar esto, de empleo, de alimentación, de salud. Pero bueno, que hace a no solamente, digamos, la ejecución de la obra, sino lo que nosotros llamamos post-obra, cómo se consolida y sostiene, ¿no? En esta presentación ahora quería plantearle esta filmina, que es un resumen actual, estos son datos de hoy, para ver en estos 25 años el alcance que ha tenido el programa. Acá pueden ver, bueno, la inversión es medio complejo verla, porque está en pesos y ha ido, con las variaciones que hemos tenido a lo largo de 25 años, es difícil hacer una valoración. Habría que dolarizar y bueno, eso creo que está también en alguna filmina. Pero podemos ver, digamos, la cantidad de proyectos que se han ejecutado y la cantidad de familias a las que se ha alcanzado. Un pequeño detalle, para no engañarnos, van a ver que, por ejemplo, yo ahora lo veía, en proyectos aprobados en identificación hay 4 o 24 proyectos y 0 familias, es porque a veces son proyectos que continúan proyectos anteriores. Entonces, para no duplicar la cantidad de familias, pues son las mismas familias afectadas, ¿no? Los mismos barrios afectados. Pero bueno, da idea del alcance que ha tenido. Y en hago una especie de mirada respecto a cómo ha tenido alcance en todo el país. Creo que la única provincia donde no se ha ejecutado, y hay un proyecto ahora en identificación, es San Luis, pero después, bueno, vemos que ha tenido un desarrollo en todo el país y en todas las regiones, que da idea del alcance nacional, del carácter federal del programa, ¿no? Entonces, acá, esta filmina da idea justamente de eso, ¿no? De un programa federal de mejoramientos, porque realmente ha tenido un alcance amplísimo. Inicialmente solamente se ejecutaba con las provincias, y luego se pasó también a ejecutar en ciudades importantes con los municipios. Entonces, bueno, son estas 350 y pico, 352 localidades con 84 ejecutores que lo consolidaron como programa nacional y como programa federal.
Pequeño detalle que me estoy dejando de lado. Obviamente es un programa también de financiamiento internacional, creo que lo decía al principio, pero financiado por el BID, que tuvo distintos tramos, creo que es el siguiente. No está anunciado, pero bueno, cada uno de estos cuadros son los distintos tramos que ha tenido el programa, ¿no? Digamos, el primero arriba a la izquierda es el Promeva, que se llama Promeva 1, 2, después vino uno de transición, y abajo están el 3 y el 4. Entonces, así, son los distintos financiamientos que se han ido obteniendo con el BID para llevar adelante el programa. Bueno, esto lo digo. Y ahora empiezan con algunas reflexiones, ¿no? La primera, digamos, es que en 25 años ha sido un programa que ha ido evolucionando de la mano de todas las políticas públicas de hábitat, como recontaba Damián. Entonces lo primero es interesante, la primera versión fue un lote con servicios en la fase de formulación, que no se llegó a ejecutar, porque pero el programa se llamó Lote con Servicios, el primer nombre del Promeva fue Lote con Servicios, porque iba a ser eso, y en el que tenía que ver con otros programas, el ProTierra y distintos programas que se estaban llevando adelante en aquella época, fines de los 80, inicio de los 90. Y bueno, no se llegó a ejecutar. Entonces la primera versión del programa fue la de regularización de villas asentamientos, que se trabajaba en barrios acotados, nosotros llamamos polígonos, y es una fase que yo a veces le llamo de unidad ejecutora ONG, porque fue un programa que, si bien era nacional, tenía una autonomía muy importante en su funcionamiento, y trabajaba sobre barrios muy acotados, con un criterio realmente de intervención total sobre esos barrios, y, y como leíamos en algunas de las filminas iniciales, con la idea de articular con otros programas. Yo por eso digo, es una etapa como de ONG, porque digamos, funcionaba como muy autónomo, incluso de muchas estructuras del Estado, obviamente debiendo articular con el Estado local, pero en muchos casos hasta tanto el funcionamiento del programa como de los equipos era autónomo. Y con un alcance muy limitado, ¿no? Me acuerdo en aquel momento que eran a veces 15 proyectos, 20 proyectos, realmente una escala chica. Hay una segunda fase que es la más amplia, que va desde el 2002-2003 hasta nuestros días, donde se plantea una revisión de la intervención de los polígonos acotados, y se empieza a trabajar en regularización de áreas, con un abordaje mucho más complejo, porque al tomar áreas aparecen problemas a veces más estructurales de ciudad, a veces aparecen heterogeneidades entre las áreas, y es una fase que yo ahí en la filmina, la llamo, yo no la puedo ver la filmina, pero a ver si me corro esto. Pongo fase de Estado o de Administración Pública Nacional, porque es el momento en que el programa se incorpora al funcionamiento más pleno del Estado, también donde el programa toma escala,
y empieza realmente a trabajar ya con 60, 70, 80 proyectos anuales y con muchos ejecutores. Y bueno, y ahora entramos en una nueva etapa, justo estamos en este momento, se acaba de aprobar el Promeva 5, y yo pongo en debate, porque ahí aparece también una nueva mirada, que es no solamente la de regularizar, sino generar suelo, intervenir sobre el suelo, que tiene que ver con no solamente reparar la ausencia del Estado de años y décadas, sino poder anticipar e incorporar a los proyectos una mirada de lo que va a ser la evolución de esos barrios y de esas ciudades. Pero bueno, esto es lo que está ahora en juego. Yo lo que quiero marcar con esto es que ha tenido como distintas, en su evolución, yo identifico como distintas etapas que también tienen que ver con una evolución de las políticas públicas de hábitat en esto. Una segunda cuestión sobre la cual quería reflexionar es también el contexto, porque uno dice 25 años y hoy están, hay un montón de cuestiones que ya están resueltas. Si miramos para atrás, yo lo que entiendo es que el primer aporte que hace el Promeva es que sistematiza y construye una metodología para trabajar en los barrios de manera integral. Hasta el momento había, digamos, trabajos muy importantes hechos por organizaciones de la sociedad civil o en algunos municipios, pero el abordaje ambiental era prácticamente, digamos, no existían en muchas jurisdicciones, no existían normativas. Respecto a la formulación participativa, digamos, no era algo sobre lo cual se generaran instrumentos. Entonces, bueno, entonces el programa aporta, digamos, un esquema, una metodología, un sistema, yo le llamo un ciclo de proyecto, donde aparece el diagnóstico interdisciplinario, estos instrumentos, y después, bueno, obviamente, metodologías de ejecución de obra. Recuerdo, sí, en la época que Carlos era coordinador, llegamos a hacer un encuentro de empresas constructoras, con empresas constructoras, porque el trabajo en los barrios era algo, el trabajo, digamos, el abordaje de estas obras que involucraban obras en la vía pública, obras en, en los terrenos de los vecinos, obras, digamos, era algo complejo, nuevo, y que también supuso también un aprendizaje por parte de las empresas. Y luego también instrumentos de mantenimiento, acuerdos. Yo, digamos, sobre esto, digamos, lo que me parece que es interesante es que el programa proveyó una batería de instrumentos, tanto para la fase de formulación como para la ejecución, que fueron muy valorados, adaptados, mejorados. Yo en eso, digamos, bueno, para quienes no hayan participado, recién en la charla de Damián, también comparto esta mirada, digamos, ¿no? Esta construcción, si bien hubo un equipo a nivel nacional que trabajó, está nutrida de la experiencia de municipios y técnicos de municipios y de provincias que mejoraron y produjeron un aporte muy importante en esto, ¿no? Digamos, esta construcción fue realmente de ida y vuelta y fue muy, muy importante, digamos, salir de esa mirada como centralista para nutrirse de críticas, mejoras, aportes, ampliaciones.
Bueno, eso ya lo vamos a ver. Bueno, a esto me refería. Se transformó en un programa de programas. Yo digo, uso esto porque la verdad es que en cada jurisdicción, en cada lugar, en función de contextos, aportes, complejidades de los proyectos, complejidades de los participantes, tomó determinada, digamos, adquirió un perfil particular. No fue, yo no, si bien a veces con el nombre Promeva reconocemos ese conjunto de intervenciones, digamos, yo reconozco que hay muchas versiones de este mismo programa. Y uno al recorrerlas, por más que ve elementos comunes, va encontrando cómo en función de los participantes, de las cuestiones que debieron resolver, se fueron generando estas distintas versiones o programas de programas. Bueno, después vamos a volver sobre esta cuestión de los proyectos como mesa de negociación, ¿no? Y si empiezo entonces ahora a compartir algunas reflexiones desde la experiencia, ¿no? Lo primero, digamos, es, a veces se pretende que los programas resuelvan o den cuenta de la totalidad de cuestiones que tienen que abordar, y lo primero que yo quiero plantear acá es que el programa es solo una herramienta. Y ahí hay un tema que lo ponga, digamos, no resuelve ni define las estrategias locales, sino que se acopla a ellas. Entonces, nos ha pasado en determinadas jurisdicciones que donde existe esa estrategia, el programa no solamente se acopla, sino que se potencia y adquiere una sinergia importante con las dinámicas locales que se van dando, y en otras simplemente genera soluciones, pero también puede producir déficit a futuro, ¿no? Entonces nosotros en muchos lugares encontramos que el Promeva interviene, regulariza, ordena un determinado sector o barrio, y al tiempo lo que aparece es que por falta de estrategia, por falta de trabajo, se crece la mancha y aparece una nueva ocupación y un futuro nuevo Promeva al lado de este barrio que quedó regularizado. Y esto es lo que yo llamo el riesgo de la regularización desacoplada de estrategias y políticas de suelo o de políticas locales, ¿no? Lo mismo podríamos decir de programas de mejoramiento o programas de vivienda, digamos. Hay algo que no es reemplazable, que es la definición de esa estrategia local. Y en ese sentido, el programa es una herramienta nomás. Algo sobre lo cual hablaba recién también Damián. Los proyectos son resultantes de múltiples variables, ¿no? No existe el proyecto ni el tablero ideal. El proyecto de tablero ni el proyecto ideal. Solamente menciono 3 variables importantes que tienen que ver con las necesidades o las complejidades a abordar y las factibilidades técnicas que hay para eso, los tiempos múltiples, sobre los cuales ahora me voy a detener, y también las prioridades y gestiones institucionales que hay y políticas que hay, ¿no? En este sentido, solamente para tomar como ejemplo el tema de los tiempos, en lo que yo llamaba esa mesa de negociación, hay tiempos locales de acuerdo y priorización sobre una necesidad, no necesariamente, digamos, dentro de un distrito
cuando la necesidad es mucho más amplia que el recurso, es sencilla esa priorización. Hay un tiempo de elaboración y aprobación de los proyectos. Estos proyectos involucran prestadores de servicios, distintas áreas del municipio, áreas de la provincia, y estos distintos organismos tienen distintos tiempos, que son los tiempos de los distintos actores, digamos, involucrados, que le llamo. Hay un tiempo de la gestión de los recursos, es decir, de los acuerdos entre el municipio y la provincia y la nación para obtener esos recursos. Hay tiempos políticos de la gestión, mandatos que se vencen, que se cumplen, modificaciones, cambios de autoridades, cambios bueno, obviamente las elecciones, que son determinantes para la definición de esos proyectos. Entonces, muchas veces los proyectos en realidad están muy condicionados por todo este conjunto de tiempos, y después la otra variable es el tiempo entre la formulación y la ejecución. Pongo la variable tiempos, pero podría poner cualquiera de las otras, ¿no? Digamos, las factibilidades también, digamos, a lo largo de ese tiempo van siendo modificadas o van apareciendo distintas demandas sobre las cuales los proyectos tienen que responder. Pero este es un aspecto que en mi experiencia es como determinante entender para saber, digamos, uno viene, qué sé yo, 5 o 10 años después y dice, uy, ¿cómo se hizo esto? Y bueno, también era lo que se pudo negociar, se pudo acordar en ese contexto. Eran los recursos que había, el acuerdo en ese momento posibilitaba eso, la factibilidad técnica era esa en ese momento, y a veces esa mirada de planificación se puede sostener y muchas veces no, ¿no? Por cambios de gestión, cambios de autoridades. Otra cuestión sobre la cual es bastante, digamos, hemos vivido una tensión es respecto a los proyectos y las obras en el hábitat popular, tanto la formulación como la ejecución. Un primer tema para nosotros complicado ha sido el tema del desafío de la calidad, ¿no? Estamos trabajando en áreas obviamente periféricas, pobres, y queda instalado y naturalizado, bueno, como son proyectos que están subsidiados, está instalado incluso en algunas áreas públicas, que bueno, el proyecto puede ser de segunda, porque está subsidiado, porque de cualquier manera mejora lo que es actualmente, y sin embargo lo que se invierte es lo mismo que para el centro de la ciudad, pues los costos son esos. En ese sentido, nosotros defendemos esta idea de que no hay subsidio porque la población a la que se destina estos recursos ha pagado con tiempo y calidad de vida estas inversiones. Y es un desafío discutir y sostener esa calidad de obra, porque nada, hay que estar muy presentes y muy encima de tanto de las empresas a veces como de muchos actores públicos que, ya les digo, no ejercen digamos, o el control o el cuidado sobre estos proyectos. Y después la otra cuestión es sobre el proyecto apropiado, ¿no? Porque a veces, claro, al ser áreas, sectores populares, aparecen cuestiones que tienen que ver con, dentro de los proyectos, definiciones de esos proyectos, en los cuales, por un lado, un aspecto inclusivo es
la resolución de los espacios públicos, de las calles, de veredas o de señalización, etcétera, hacerlo como lo hace el resto de la ciudad, como está en el resto de la ciudad, para ser parte de la ciudad. Y sin embargo son áreas que tienen un mantenimiento muy diferenciado al resto de la ciudad. Tienen densidad de circulación, usos, etcétera, ¿no? Entonces a veces nosotros como arquitecto, ahora me pongo en arquitecto, tenemos una tensión porque decimos, bueno, tiene que ser parte de la ciudad y entonces diseñamos un pasaje peatonal, precioso, con algún tipo de resolución parquizada, y de repente eso que funciona en el centro de la ciudad, por la densidad, por una cantidad de cosas, en nuestro barrio se transforma en un desarmadero de autos. Entonces, tenemos que ver cuáles son los usos apropiados y cuál es el proyecto apropiado. No estoy diciendo que haya que tener un diseño diferenciado ni en términos de calidad ni en términos de ciudadanía, pero sí pensar que hay cuestiones de, los proyectos que tienen que tener en cuenta el contexto de cada uno de los barrios. Bueno, la participación. Estos proyectos están como cruzados por una mirada de formulación participativa y participación de los distintos actores, y efectivamente es indispensable, pues si no es imposible llevarlos adelante. Simplemente que a veces se la concibe, a mi entender, de una manera un poco romántica, y en realidad supone una participación que tiene que ser inteligente y diferenciada en distintos aspectos, digamos, ¿no? Obviamente los municipios, los prestadores de servicios, las empresas prestadoras, son las que participan fuertemente en la resolución de las redes de infraestructura, y entonces es importante que participen de movida, digamos, ¿no? No puede ser que el municipio se entere solamente al momento de aprobar, o que un prestador también de servicio se entere al momento de tener que aprobar, sino que es importante involucrarlos ya desde la formulación en el proyecto. Es indispensable que los pobladores, los habitantes del barrio y el municipio participen en la resolución de los espacios públicos, plazas, parques o equipamientos que incluyan los proyectos. Y acá también, digamos, cuando hablamos de esta participación en la definición, es no para que los pobladores o los habitantes queden a cargo del mantenimiento, muchas veces se habla de eso, sino para que su participación en esa definición, el uso tenga que ver con los usos que ya les dan los vecinos, y particularmente las distintas áreas del municipio que participan en el mantenimiento de esos espacios. Y lo que yo creo que es más importante es estos proyectos de regularización conllevan una modificación importante en lo que es el acceso a los servicios, pero también los costos o responsabilidades que supone la inclusión. Recibir factura de agua, de luz, de gas, bueno, justamente en estos días en debate acá en Argentina. Y ahí es importante, sí, que haya un nivel de participación de los distintos actores a los efectos de entender, acordar y pensar cómo se va a abordar esto. No hacerlo también lleva a un problema después,
que es regularizar para que después la propia familia termine desenganchándose o colgándose. Bueno, acá lo había planteado ya Damián. Acá hay una cuestión, este es un programa que es nacional, pero la ejecución está a cargo de provincias y municipios. Entonces, aparecen como distintos roles, por un lado por parte de los estados. A nivel nacional, nuestro rol es básicamente fortalecer, financiar y controlar. Yo digo, digamos, por un lado acompañamos, pero por otro lado tenemos un rol de control. Y digo fortalecer porque vuelvo sobre uno de los ejes anteriores, ¿no? Me parece que una de las cuestiones más importantes que tienen estos proyectos es dejar fortalecimientos a nivel de capacidades locales. Y, y bueno, y luego en el nivel provincial y municipal, que es donde yo entiendo que están los verdaderos gestores y artífices de los proyectos. En ese sentido, a veces nosotros desde la Nación queremos como participar en la formulación o en las definiciones de los proyectos, y yo creo que son ellos los que tienen a cargo ese rol. Una cuestión sobre la cual para mí es importante detener es diferenciar distintos actores dentro del Estado. Es decir, nosotros a veces decimos la provincia, y la provincia es un mundo de organismos, o el municipio, y el municipio es un conjunto de organismos bajo, sí, obviamente, la órbita del gobernador o el intendente. Pero digamos, es importante poder diferenciar en estos proyectos las distintas áreas del Estado municipal y provincial que intervienen. Y bueno, nada, digamos, la experiencia también nos fue mostrando cómo los proyectos adquieren mayor calidad en la medida en que los municipios son los que están detrás de ellos. Es decir, no hay proyecto, yo digo, no hay proyecto barrial sin participación municipal. Una segunda cuestión sobre la cual era el final de lo de Damián, pero a mí me pareció muy importante, es, nosotros decimos que este es un programa integral porque aborda cuestiones legales, ambientales, urbanas, de obra, etc. Pero la experiencia también marcó que es importante todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa y financiera. ¿Esto por qué? Porque la verdad es que un programa que no logra que los recursos estén en tiempo y forma donde son necesarios, constituye eh, un déficit importante, digamos. Y ahí un mérito, un valor que ha tenido el programa es definir un mecanismo de administración y financiamiento que permita que los recursos estén en tiempo y forma en el lugar. Ahí.
No, lo perdimos a Maxi, ahí le estoy mandando mensajes a ver si se puede volver a conectar. Buenísimo. Ahí lo estamos recuperando. Ay, volví. ¿Volviste? Perdón. Estaba, no sé qué apreté. Bueno. Perdonen que no... Ah, no puedo compartir pantalla. Sonia, no puedo Sí, a ver, ya compartir. te habilito. ¿Eh? Ya te habilito. Ah, A ver ahora. sí. Disculpen. Creo que había planteado el tema de la gestión administrativa y financiera como componente también del diseño de este programa. Y algunos desafíos de la gestión, que por lo menos son reflexiones personales que tengo. Una es actual, que yo observo en la gestión actual, no en la gestión de Alberto Fernández en particular, digo, en la gestión pública actual, y es que la dificultad, digamos, ha habido y cada vez es más difícil, se ha tornado más burocrático, más con cada vez más controles, la carga que ha habido al no poder dirimir los conflictos políticos por la vía política, sino judicial. Esta judicialización de la política ha tenido un impacto muy importante en la gestión pública, porque todo lo que son la gestión de recursos, aparecen hoy por hoy una enorme cantidad de controles a los efectos de garantizar, digamos, su adecuado uso, pero genera una burocracia muy importante que en muchos casos afecta poder disponer de, como yo decía antes, los recursos en tiempo y forma. Esto es un tema complicado porque pueden realizarse los acuerdos. Digamos, estos proyectos suponen enormes esfuerzos de acuerdo de distintos actores y no disponer los recursos en el momento que se tienen que disponer, justamente eh, complica enormemente la posibilidad de su concreción. Y esto es cada vez más fuerte, digamos, ¿no? Hay auditorías de auditorías, controles de controles, que nada, tiene que ver con este contexto más del país, digamos, ¿no? De que todo está bajo sospecha, de que toda obra pública supone acuerdos y es bastante complicado eso. Y el segundo aspecto, es que estos proyectos suponen siempre caminar, yo pongo en zona de grises, digamos, ¿no? Así como yo decía, no hay proyecto ideal, sino que son productos de negociaciones, de acuerdos. eh, y el caminar sobre grises supone que estos programas estén conducidos políticamente. Yo digo, es muy importante disponer de equipos técnicos competentes y solventes, pero es importante que haya una conducción
que pueda justamente ir definiendo sobre los grises. En general, los técnicos tienden como a resguardarse, tienden a justamente, digamos, a tener un rol técnico sobre los aspectos de la gestión, y estos proyectos, estas problemáticas, suponen toma de decisiones, digamos, no decisiones irresponsables, pero sí decisiones de orden político que, digamos, yo reconozco en estos años, cuando ha habido una conducción política es cuando el equipo técnico ha funcionado de la mejor manera. Y esto es un tema que también quiero traer acá. El financiamiento internacional, porque como este es un programa de financiamiento internacional, acá lo que antes Damián contaba, que era el peso del funcionario nacional en relación a funcionarios provinciales o municipales, se imaginarán que acá, bueno, si el BID dice tal cosa, cuando se traduce eso, parece como si fuese una orden de, no sé, del más allá. Y la verdad es que una de las, creo, aspectos más importantes que ha tenido el PROMEVA es no ser un programa que esté marcado por el aspecto, por la cuestión de ser de financiamiento internacional. Siempre ha sido un programa más de carácter nacional, obviamente con financiamiento del BID, pero bueno, por decir, y lo podemos ver, digamos, ¿no? Hay un mito de los programas enlatados internacionales, y yo creo que el PROMEVA reconoce una gran diversidad en la implementación que tiene que ver con, justamente con lo que hablábamos antes de la gran capacidad que han expresado provincias y municipios en darle formatos a este programa en sus propios contextos, ¿no? Sí, el financiamiento internacional tiene un valor, y es que permite o le ha dado al programa compromisos por gran cantidad de años que le permitieron dar continuidad. Es decir, son compromisos con entes financiadores que las distintas gestiones nacionales y provinciales, e incluso municipales, han sostenido, porque bueno, para sostener ese financiamiento. Entonces ahí hay un valor. Y después, bueno, hay un desafío de por qué no se pueden financiar con fondos nacionales o locales este tipo de intervenciones, ¿no? Uno pensaría en términos de planificación que un financiamiento internacional en divisas debiese estar direccionado a justamente inversiones que están vinculadas a la moneda extranjera, qué sé yo, no sé, pienso desde cuestiones de investigación, pero prácticamente todo lo que nosotros hacemos se produce en moneda local. Entonces, debiese poder generarse una continuidad de estos programas con fondos nacionales. Mejor dicho, y ya lo vamos a ver, y se ha hecho, ¿no? Con distintos resultados, pero esto es un desafío. Bueno, no, es justamente lo que hablaba. Digamos, a los efectos, más allá de que el alcance que ha tenido el programa ha sido muy importante, la demanda y la necesidad es muy superior. Entonces, un desafío sigue siendo escalar. Y escalar tiene que ver con justamente lo que hablamos recién.
no solamente estar vinculado a financiamientos internacionales, sino también a poder replicar este tipo de intervenciones de manera diversa y con diversos financiamientos y en distintas escalas, ¿no? Digamos, una de las cosas que es muy importante es que el programa no solamente se ha ejecutado, sino que ha generado programas provinciales o programas municipales, digamos, en la misma línea. Y eso es un saldo importante que se da. Y el otro es que el programa, por ser, justamente por abordar la complejidad del territorio, se convierte en una escuela de formación para los agentes públicos muy importantes. Entonces, en muchos lugares tenemos compañeros que han pasado de arrancar dentro de un equipo de campo y terminar como secretarios e incluso como intendentes algunos, porque realmente el trabajo en el territorio, interactuando los distintos aspectos que se cruzan, termina siendo una escuela de formación muy importante para quienes participan en esa escala del programa, ¿no? Y yo creo que, nada, traía unas imágenes acá que son muy antiguas, pero que a lo mejor dan cuenta de, en este caso, un proyecto hace muchos años en Río Negro, que está la misma compañera, y ahí se han ejecutado con viviendas. El programa hizo la urbanización, o en estos otros que son mejoramientos en La Rioja. Bueno, después les pasaré, pero ya me parece, no sé si es para pasarlo, es algunos links de documentación, de presentaciones, de videos, etcétera, a través de Sonia y Guillermo les hago llegar. Pero bueno. Nada, esto es lo que les podía compartir. Y no sé si hay alguna consulta, pregunta. Seguramente mucho dejé de lado y pido disculpas. Y si hay alguna consulta o... Maxi, yo te quería hacer un comentario. Andrea Sí. soy. Hola, Andrea. En un momento hablaste de usos apropiados, Sí. ¿no? De los espacios. Y a mí me pareció interesante eso que planteaste. Espera que justo habilitaste y estaba armando un poco la pregunta. Porque a mí me resultó piola eso, porque a veces para las licitaciones, viste que hablaste de los arquitectos, siempre es necesario como meter aparentemente esas formas o modos de armar proyectos que tengan cosas interesantes. Vos mencionaste el pasaje como si fuera que a veces vende desde lo proyectual, ¿no? Pero en el espacio del barrio, por ahí son espacios que inclusive sumaría que a veces hay que mantenerlos o cuidarlos. Muchos de los conjuntos de vivienda, una de las cuestiones que fallan son los espacios públicos, porque no se pueden proteger, mantener, ¿no? A veces resultan refuncionalizados, como hablaste vos del taller mecánico, ¿no? Y a veces son descuidados o lugares inseguros. Ni siquiera llegan a tener la categoría de poder ser apropiados, ¿no? Sí, me parece. Nada, me quedo pensando eso cuando lo mencionabas. Como que me parece una situación súper importante de tener en cuenta, ¿no?
Y hay algo que yo creo que tiene que ver con cierta omnipotencia que tiene la profesión, o que tenemos, mejor dicho, de creer que la gente va a vivir según nuestros proyectos o según nuestros diseños. Y siempre porque digo, ya es algo que viene de largo, ¿no? Digamos, uno ve los conjuntos habitacionales de acá del 60, y las perspectivas son, el barrio Pepsi de Varela, el hombre caminando con un piloto y la mujer con un paraguas y un carrito, y en realidad cuando vas al barrio, ni caminan por ahí, ni el hombre va con el piloto, ni es ese actor. A mí sí me preocupa esto y mejor dicho, lo vivo como una tensión, porque digamos, o sea, tampoco me parece que haya que renunciar a la calidad ni al buen diseño en el espacio público, pero recuerdo que yo en Paraná, todas unas luminarias que eran unos globos de vidrio que usaba en toda la ciudad, los pusieron en el barrio y no duraron ni una semana, que estaban todos rotos a hondazos y piedrazos. Y es no entender el contexto en el que se ejecuta esa obra. No digo que no tenga que tener iluminación, no estoy, por Dios que no estoy queriendo decir eso, simplemente que a veces la calidad no es sinónimo de trasladar el centro a la periferia, ni digamos, estereotipar, digamos, soluciones, ¿no? Y me parece que es muy importante pensar, digamos, las soluciones desde el propio lugar y desde los usos que pueden tener en ese lugar y desde las posibilidades que tiene, sin ningún tipo de romanticismo o mirada, digamos, requiere una mirada muy, muy del terreno, muy respetuosa también de ese contexto. Sí, claro. Bueno, por eso pensaba, ¿no?, la dificultad que a veces tiene inclusive proyectar, porque no proyectás o no se piensan estas cosas solamente a veces para la gente de los barrios. Hay como distintos intereses, presiones y cuestiones a resolver, ¿no? Y pareciera que a todas hay que darle respuesta. Y a veces terminamos en esto que estás contando. Pero es algo que tenemos que entender todos, porque si cuando hay un equipo que selecciona lo tiene en cuenta, bueno, vamos a seguir en la misma línea todos, digamos. Bueno, gracias. No, a vos. Sonia, ahí te veo moviendo. Te voy a pasar después, si querés, para varios links de páginas y donde hay información del programa. Yo no me detuve como a hacer una presentación, o quise ir a cuestiones que tienen que ver con más mi experiencia, más que para... Pero bueno. Se pueden ver proyectos, hay videos de proyectos, de todo eso, digamos, ¿no? Excelente, y por ahí, Maxi. Maxi, si nos puedes hacer llegar el PDF de lo que armaste, que está bueno para volver a hacer una lectura de todo esto que hablábamos con Guilla hace un rato. Bien. Porque bueno, a veces por ahí volvemos sobre el tema un tiempo después, ¿viste? Sí, sí. Y entonces, bueno, está buenísimo tener como ese rastreo que vos vas haciendo, que nos estructura a los que venimos como un poquito más atrás. Así que Dale, bueno, lo paso. genial. Perfecto. Gracias. Esto, Maxi, y cuando lo envíes, lo subimos junto con el video. Gracias, Sonia. Hasta luego. Una consulta. Cuando decías que se transformó en un programa de programas, ¿es por la dimensión, digamos, que adquirió o por otras características?
Es más como conceptual, te diría, ¿no? Lo que digo es que en algunos territorios, suponete, donde ya existe una estrategia, y era un gran debate, ¿no? Porque, digamos, aparecía la marca Promeva, entre comillas marca, me refiero al logotipo, etcétera, y en determinados lugares vas y ya no está más ese logo, sino que estaba el logo de la municipalidad, o el logo de la provincia, o incluso de nación, porque en ese territorio el municipio ya tenía definida una estrategia, y el programa lo que hace es, se suma, se acopla, es un aporte más, un ladrillo más en esa dinámica. Y entonces ahí vos lo tenés como un programa subsumido dentro de una estrategia local, potenciando una estrategia local. Y es un modo de llevarlo adelante. Y en otros territorios, en otros lugares, no. El programa es como un programa más puro, más de, entre comillas, podemos decir, enlatado, que cierra en sí mismo, y entonces se ejecuta de esa manera. En algunos lugares la participación realmente es muy importante, y en otros lugares la participación es formal. Entonces, yo lo que digo es que la implementación fue generando una diversidad. Están todas más o menos relacionadas, tienen los mismos, casi los mismos componentes, pero la implementación hizo que estos programas adquieran como particularidades a nivel local. Por eso digo que es un conjunto de programas, digamos, ¿no? Como enriquecidos, digo, por cada contexto local, adaptados, mejorados, complementados. En algunos casos son los equipos de campo que llevan adelante acciones dentro del barrio. En otros lados, el equipo de campo articula mucho más con el municipio y con distintas políticas públicas que tiene el municipio. Son como diferentes modos de implementar que generan como distintos, yo digo, distintos programas, ¿no? Pero bueno. Y que haya sido, digamos, concebido como una política focalizada, bueno, tiene que ver con el contexto de surgimiento, pero después, en los años que fue transcurriendo, eso se fue modificando o no, según también los diferentes gobiernos locales y, bueno, nacionales, provinciales o no. Sí. No, hubo ya una decisión, había una demanda importante de las provincias y municipios, y ya desde el 2000, no me quiero equivocar, pero creo que fue el 2003 también, del gobierno de Néstor, hubo una decisión mucho más fuerte digamos, de salir del polígono o del recorte, y mirar más la situación del territorio más general. Porque justamente, digamos, porque es imposible ver el problema particular si no ves el problema general dentro de la ciudad, y también porque, digamos, la escala adquirió una escala distinta, pero ese paso fue muy importante para potenciar las acciones del programa, ¿no? Digamos, y creo que fue una evolución natural, porque no es que se hizo en contra de lo que se hacía antes, sino que lo que se vio es que, bueno, era importante, pero bueno, tener dos manzanitas impecables, con todos los servicios, con el tachito de basura, con todo, y en la vereda enfrente, sobre todo, viste, en los grandes aglomerados, que digamos, es un continuo de necesidad, no daba respuesta como a... Y aparte generaba como una especie de segregación inversa, digamos, ¿no? El vecino enfrente con servicio, yo sin nada, y
Y entonces se buscó también una estrategia de costura mucho más importante con el entorno. Una experiencia para mí medianamente reciente de esto fue en Rosario, una villa muy estigmatizada, que trabajamos con Promeva. No sé si Sonia la llegaste a conocer, la de Villa Moreno. Bueno, nada, que obviamente de ahí salían todos los delincuentes, etc. La estrategia de trabajo fue no solamente trabajar en la villa, sino prácticamente todo el entorno le mejoró las calles, el alumbrado, etc. De manera que toda el área sintió la mejora y se perdió ese concepto de, bueno, a la villa le vienen a hacer las cosas, a nosotros nada. Permitió como una costura también social más importante. Suponete ese me viene como un ejemplo. Bueno, no sé si responde, pero... Sí, gracias. Sí, Maxi, quería agregar, tal vez lo dijiste y se me pasó por alto, cómo la unidad de Promeva también fue evolucionando en el transcurso de los años, ¿no? Que antes era una unidad cerrada en sí mismo y cómo se fue transformando y ahora es parte de todo un organigrama donde no solo ven al Promeva, sino que ven a la región con sus otras articulaciones. Claro. Eso es, digamos, el programa a nivel nacional, yo creo que a lo mejor queda medio peyorativo, pero en uno de los cuadros yo ponía que una primera etapa del Promeva fue una especie de ONG. Yo decía, una unidad ejecutora, ONG, que cerraba todo en sí mismo. Encima éramos todos amigos, o nos queremos mucho igual, pero como un funcionamiento prácticamente autónomo, sí, vinculado pero autónomo del Estado, y a partir de ya hace, no sé, ya qué cantidad de años, pero digamos, sí, yo creo que fue con el gobierno de Macri, el programa pasó a trabajar de manera articulada, ya no como unidad nacional, una ejecutora, unidad de coordinación nacional, sino dentro de la estructura del Estado Nacional, con el conjunto de los programas que cada región lleva adelante. Entonces, por decir, digamos, yo ahora sigo trabajando en la región Centro Cuyo con el Promeva, pero también trabajamos en los mismos territorios con Casa Propia, Argentina Construye, distintos programas financiados por el Estado Nacional que articulan en esos territorios, ¿no? Ya no somos la unidad de coordinación del Promeva, sino que el Promeva está llevado adelante por la Secretaría de Hábitat del Ministerio. Y eso tiene su impacto en la gestión, digamos, ¿no? Tiene su impacto. No sé si era esa. ¿Positivo? Tiene impacto, que es, digamos, visto desde el programa en sí, si yo lo miro desde el recorte, digo, y bueno, éramos más ejecutivos antes, porque teníamos nuestra propia administración, nuestra propia gestión financiera, etc. Y si yo lo miro desde la articulación o desde el trabajo con las provincias y municipios, me parece que es mucho más interesante cuando el programa, digamos, cuando en una mesa, ponemos arriba de la mesa discusión, no solamente el proyecto de Promeva, sino el conjunto de las necesidades de hábitat que presenta una
una ciudad y vemos las herramientas, recursos que tenemos para trabajar o que podemos disponer desde... Todavía igual nos falta, ¿no? Por el momento yo creo que dimos un paso hacia tener en la misma región los distintos programas, pero todavía no logramos como trabajar de manera articulada o entre los distintos recursos que ello. Entonces viene, el mismo municipio viene por una ventanilla a pedir las viviendas y por otra ventanilla a pedir el Promeva o pedir un financiamiento o la provincia, ¿no? Yo de nuevo, creo que eso no lo resuelve el programa, lo resuelve el actor local. Soy convencido, digamos, que el actor local que tiene una estrategia, que sabe cuál es, digamos, ahora estamos en San Justo, trabajando en la provincia de Santa Fe, en un proyecto que articula un Promeva, justo que va a empezar ahora, con toda una política de suelo que generó en la otra secretaría, la Secretaría de Desarrollo Territorial, y un plan de viviendas que gestionó con la Secretaría de Hábitat. Entonces ahí, bueno, el municipio logró justamente, digamos, un abordaje del área más deprimida de la ciudad, muy integral, con distintos recursos, pero es el municipio que tenía claro lo que quería hacer en el área. Pero bueno, también no se puede trasladar, me parece a mí, las experiencias, ¿no? Porque, digo, pues no es hablar mal del resto de los municipios, sino que hay municipios que tienen una demanda enorme, una necesidad enorme y no logran articular estas cuestiones, sino que están siempre respondiendo a la urgencia. Y bueno, esa es la situación. Gracias, Maxi. No. Bueno, no sé si hay más preguntas, consultas. Bueno, estamos agotados. Ha sido ayer y hoy muy intenso y mucha información súper valiosa. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y te paso después por correo, Sonia. Sí, Estos materiales. perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias Bueno. a todos y especialmente Maxi por toda tu bondad en compartir tu experiencia. No. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Chao, gracias. Chao. Gracias.